Te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Ahora, Señor, danos de tu palabra a través de tu siervo en esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendiga su vida, que bendiga su mente con sabiduría y su corazón. Que pongas palabras celestiales y no naturales, Señor, en el nombre de Jesús. Y que en esta mañana declaramos, Dios, que nuestros corazones son tierra fértil para que tu palabra, Señor, la semilla sea sembrada y dé fruto a tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, venga conmigo en esta mañana, abra su Biblia, por favor, en esta mañana, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Empezamos desde el miércoles ya a prepararnos para lo que va a ser nuestra celebración de nuestro servicio de Gedeón, amén. Así que a partir del miércoles hasta ese domingo que celebremos nuestro servicio de Gedeón, vamos a estar compartiendo una serie de predicaciones, amén, que nos van a seguir orientando, formando, amén, y cimentando en la palabra del Señor, en la fe y en la esperanza que debemos sostener de que el Dios en el cual hemos creído es un Dios que obra en medio de todas circunstancias, amén. Ya usted está allí en el libro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor así: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel al pueblo de Nazaret, que pertenecía a la región de Galilea. Fue a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, que era descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: te saludo a ti, que has recibido la bendición de Dios. El Señor está contigo. María se sorprendió al escuchar estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Él será un gran hombre y le darán el título de Hijo del Altísimo. Dios el Señor lo hará rey como hizo rey a su antepasado David, y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo va a suceder esto, puesto que soy virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La gente decía que ella era estéril y desde hace 6 meses está embarazada, pues para Dios no hay nada imposible. María dijo: soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como tú me has dicho. Y entonces el ángel se fue. Amén. Siéntese allí en su lugar en esta mañana. Para quienes estuvieron con nosotros el miércoles, empezamos esta enseñanza recordando que María va a ser, mirando el Evangelio de Juan, el prototipo del discípulo o de la discípula del Señor. El miércoles en el mensaje compartía que por allí en el capítulo 2 del libro de Juan, en las bodas de Canaán, los que están detrás de esta comunidad juánica ponen a María siguiendo a Jesús, ¿verdad? Dice que se iba a celebrar una boda allí en Caná de Galilea y que allí a esa boda habían invitado a Jesús y habían invitado a su mamá también, ¿verdad? Y que estaban con él los discípulos. Pero también nos va a contar por allá el Evangelio casi al final, que junto a la cruz de Jesús, a los pies de la cruz, se encontraba María, su madre, ¿verdad? Esto nos lleva claramente a un mensaje que esta comunidad que está llamada a ser discípula va a ser una comunidad que va a entender que el seguimiento a Jesús, ser discípulos y discípulas de Jesús,
no solamente va a incluir los momentos buenos, aquellos momentos en los que todos queremos estar, sino que el camino de discipulado para los hombres y mujeres que hemos decidido coger el camino y tomar a Jesús como nuestro Señor, va a estar lleno también de momentos difíciles, pero que la cruz va a ser, si acaso, el momento de mayor prueba, también va a ser el momento de mayor exaltación y glorificación. Pero algo que no estuvimos compartiendo fue, ¿dónde empieza todo el proyecto de Dios con María? ¿Cómo inicia ese proyecto de Jesús? ¿Cómo Dios, a través de su tiempo, de su eterno pensamiento en el amor y misericordia hacia la humanidad, traza el proyecto de que Jesús pueda nacer para que usted y yo tengamos un futuro distinto? Y empieza con María. Ayer a los hermanos con los que estuvimos en el ayuno, estuvimos compartiendo un poco de este tema. Dice el evangelista en Lucas que el ángel Gabriel se le aparece a María. Y quiero destacar dos cosas principales en esta primera parte del mensaje. Una, lo que significa el nombre de Gabriel. Gabriel significa el que asiste a Dios o fortaleza de Dios. Y tenga presente ese nombre, porque va a ser necesario para entender lo que este ángel va a llegar a anunciar, que usted pueda entender por qué cuando Dios anuncia algo, usted tiene que recibir de él su fortaleza. Cuando Dios trae un anuncio de su propósito para su vida, lo primero que él tiene que pegar a ese anuncio es su fortaleza. ¿Por qué? Porque hay un enemigo afín a usted y a mí que va a querer destruir ese propósito, que va a querer desanimarlo, que no le va a querer permitir a usted seguir hacia donde el Señor le quiere llevar. Y el ángel Gabriel llega como aquel que asiste a Dios, como la fortaleza, como la fuerza de Dios, a traer un anuncio. Yo les decía a los hermanos ayer en el ayuno, cuando compartíamos el ayuno, que si usted mira hasta ese momento, ¿cómo debía estar María? Escuche. María estaba ya desposada ¿con quién? Con José. Según la tradición de los judíos, este desposamiento podía tener al menos 1 año o 6 meses. Es decir, ya se había celebrado ese convenio, ese contrato. María, aunque no vivía con José, ya era su esposa de manera legal. Solo faltaban celebrar las bodas, ¿cierto? Las bodas era aquel acto de celebración en el que la novia se le entregaba y ya el resto de la fiesta usted lo conoce, ¿verdad? Pero ya había un compromiso, ya María pertenecía, y recíbame bien esta palabra, no la reciba peyorativamente, sino que había sido entregada, ¿cierto?, como esposa a José. Piense en qué llena el corazón de una mujer cuando va a celebrar su boda. Aquí hay bastantes mujeres en esta mañana. Y ayer los hermanas que estaban nos refirieron, y yo voy a tomar muchos de sus relatos. La hermana Judy nos decía que ella había vivido de niña, ¿cierto? El ser, ¿cómo es que llaman a los que cuelgan, que llevan la colita de la novia? La ninfa, había sido la ninfa en una boda de alguien conocido de su familia. Y dice que a ella le quedó tan marcado en su corazón porque ese vestido era una cola larguísima. Y ella dice, esa fiesta empezaron a celebrarla como 3 días antes del matrimonio y duró como 1 semana todavía después que el matrimonio ya se había celebrado. Ya la torta se la habían comido y todavía seguían celebrando el matrimonio. El matrimonio, ¿cierto? Y aunque la sociedad hoy quiera decir en todo ese movimiento feminista que no es ya un sueño de la mujer, yo sigo creyendo que la mujer, por más desarrollo y por más sociedad evolucionada, guarda en su corazón siempre el proyecto de tener una boda, un matrimonio. Yo sigo creyendo en eso, así me llamen anticuado, no sé cómo me quieran llamar, pero yo sigo pensando que eso es algo que está en el corazón de la mujer, es parte de su esencia. Por más desarrollo, por más que ella también trabaje, por más que ocupe puestos, claro que sí, por supuesto.
Es el anhelo de y Dios lo va a cumplir con toda seguridad. Dios va a cumplir en Kelly y su palabra y va a poner un hombre a su lado que la honre, la bendiga y que le conceda ese matrimonio que ella quiere. Dios es un Dios de sueño. Y Joy también. Joy me estaba como diciendo, pastor, declara la palabra sobre mí. También Joy. También para Joy hay en esta mañana. En esta mañana los cielos están abiertos sobre este lugar. Así que usted reciba su milagro por más difícil que lo creamos. Gloria al Señor, recibe esposo también. Unción marital en esta mañana, gloria al Señor. Lo que viene es pelado para la iglesia, así que el ministerio de niños, afínquense. Sí, Señor. Y yo decía, mire, yo me imagino a María, ¿verdad? ¿Cuál era el proyecto de María hasta ese momento? Usted lo está leyendo. ¿Cuál era su proyecto? Su boda. Claro, su familia ya estaba pensando, ¿cuántos niños voy a tener con José? ¿Me voy a casar con él? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo va a ser nuestra casa? ¿Cierto? Vamos a tener los niños en el servicio, así como este. Esos son, no crea usted que todo esto es ambiente, todo esto es ambiente. Para que usted sienta que María estaba pensando en niños. Entonces le pusimos ahí el ruido de los niños. El sonido, gracias, no el ruido, el sonido. Efectos especiales. Y María estaba pensando en todo eso. Claro, ella ya tenía un hombre al que Dios le había entregado como su esposo. Ella ya estaba esperando, era el momento de la consumación para que su vida fuera normal, común y corriente como la de cualquier otra jovencita de su edad. Pero justo en medio de sus planes se aparece el Señor. Y no con cualquier plancito, ¿yo? Y no con cualquier plancito. O sea, Dios no se apareció a interrumpirle los planes a María con cualquier cocadita ahí en la puerta de un colegio, no. Tremendo plan el de Dios. Y usted me diría a mí, bueno, pastor, pero la iba a usar. No, pero tome el contexto. Tome el contexto, claro, y María lo entiende. Ella se abruma con todo lo que el ángel está diciendo. Y por demás, que el ángel aparece en un lugarcito en el que aparentemente no podía pasar nada sobrenatural. ¿Y es donde? ¿En qué región aparece? Ahí lo dice, en un pueblo llamado Nazaret. Por allá en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 46, Natanael, cuando alguien le habla de que por ahí viene un Jesús, dice, ¿qué va a salir de por allá? ¿Alguna vez te ha pasado a ti que alguien diga, qué bueno va a pasar contigo? ¿Tú crees que algo más va a pasar de esto? Pero cómo le encantan a Dios esos desafíos. Hoy en la mañana usted se perdió de un discipulado maravilloso, porque hoy estudiábamos los nombres de Dios. Y una de las cosas que Dios hace al ser Elohim es que Él engrandece a aquellos que nadie cree que pueden ser engrandecidos. Ese es Elohim, aquel que todo lo puede hacer en todos. Entonces, fíjate, una mujercita, perdón, la expresión no la tome a mal, del común, ¿cierto? Con un proyecto común, con un destino común, es interrumpida por Dios para un propósito que la va a engrandecer por la eternidad. Pero eso iba a tener un costo. El discipulado, el ser escogido por Dios para bendecirte y engrandecerte, va a demandar de ti un costo. Por eso el ángel Gabriel, símbolo de la fortaleza de Dios, es quien va a anunciarlo. Claro, entonces María recibe la anunciación y dice la escritura que ella se ve sorprendida, porque incluso el saludo no era el saludo normal. Pues si le hubieran dicho shalom o cualquier, pero ella queda sorprendida, ella dice, uy, aquí va a pasar algo. Algo va a pasar aquí en este lugar. Yo creo que cosas sorprendentes van a pasar en la vida de la comunidad cristiana de la unción, que es su vida. Yo lo creo. Dios está viniendo a anunciarnos cosas grandes y sorprendentes para su vida, pero usted va a tener que estar preparado para asumir lo que eso va a demandar para usted. Porque el reino de los cielos va a sufrir violencia.
pero no una violencia de destrucción, sino una actitud de fortaleza, una actitud de valentía para poder enfrentar todo aquello que contrario al reino de los cielos se va a poder venir, para que el propósito de Dios en su vida y en la mía se pueda establecer. Y escuche, María estaba lo más de normal, ella estaba tranquila. Muchos de nosotros, incluido este servidor, ha dicho al Señor, yo dice, Señor, pero ¿por qué no me dejaste en mi cotidianidad? Me has dejado en mi cotidianidad, mis cositas, mi trabajo, sentado ahí en la silla en la iglesia, cada domingo, cada miércoles, me voy, me vengo, y no tener el peso y la responsabilidad de responder por todas las cosas que me has puesto a responder. Quizás no soy el mejor. Y lo que nos está queriendo decir quienes construyen el relato del Evangelio de Lucas es eso. La aldea ni siquiera era la más importante. Era una virgen desposada, es decir, como cualquier otra virgen, soñando con sus sueños de mujer, el amor, el matrimonio, sus hijos, y allí no iba a pasar más nada. Y justo en ese momento se aparece Dios a decirle, tengo un propósito contigo. Como se nos ha parecido Dios a cada uno de nosotros a decirnos, tengo propósitos contigo. Propósitos de bien y no de mal. Y usted me dirá, pastor, pero María, recibir semejante, ¿cómo usted no me va a decir que ahí hay mal? Los pensamientos de Dios, ¿quién los puede discernir y conocer? Por eso anoté algo aquí que se lo quiero decir literalmente. El someterse a la voluntad de Dios es pertenecer al reino de Dios. Escúcheme. Jesús decía todo el tiempo, yo no he venido a hacer, ¿qué cosa? Mi voluntad. He venido a hacer la voluntad de ¿quién? Gloria a Dios. El reino de los cielos va a cobrar en ti propósito, pero vas a obtener resultados cuando te sometas a la voluntad del reino de los cielos. O sea, yo no he venido a cumplir mi voluntad, yo no he venido a hacer aquí mi plan. Por eso cuando a Jesús lo incitaban, porque el mundo te va a incitar, el mundo va a buscar hacer las cosas a tu manera, pero tú tienes que recordar que es a la manera de Dios como tú vas a obtener las victorias. Y esa manera cuesta, porque tú quieres en tus fuerzas moverte. Claro, tú quieres tener todo así, porque el mundo se mueve, ¿verdad? En una dimensión en la que supuestamente el éxito es el que pide, el que fía, el que es sagaz en los negocios. Y baby, cuando estás hasta aquí que no puedes ni respirar, entonces te dicen que eres un fracasado. ¿Qué modelo tan satánico ese? O sea, tan diabólica, diabólica. Pero Dios dice, pacientemente esperé. Incluso el salmista va a decir, en quietud y en reposo. Y el mundo te dice que te tienes que mover y entramparte y hacer y deshacer. No. El modelo de Dios es inverso al modelo. Por eso los que no han nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, no pueden entender, ¿cierto? Tienen que nacer de nuevo. Por eso nos llaman locos. Lucas. Tú y yo estamos locos, Lucas. Pero hay que ver quién está más loco, Lucas. Y entonces María va a estar justo en el momento en el que sus planes parecían ir sobre rieles, como decimos popularmente. Todo iba marchando sobre rieles. Y se le aparece Dios a decirle, tengo un propósito contigo. Y le cambió el Señor toda se la cambió. Y le aparece el Señor y le dice, bueno, mira María, tengo un trabajito para ti. Vas a quedar embarazada. ¿Cómo así? Pues, si ella hubiese tenido marido, se echa hasta a reír. Pero el asunto era que todavía no tenía marido. Entonces, eso más que darle alegría, la preocupó. Claro, la preocupó. Como cuando Dios te dice, quiero que hagas tal cosa para mí. Y tú dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, espérate, Señor. Cuando el Señor te demanda tiempo,
Y tú dices, pero no tengo. Y el Señor te dice, dame tiempo, búscame. Quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero hablarte, pero búscame. Pero es que no puedo porque el trabajo, porque la familia, porque las obligaciones, porque no sé qué. Y el Señor diciéndote, búscame. Y María va a quedar impactada. El ángel le va a decir, mira, favorecida eres del Señor. Y yo pensaba, y lo he dicho muchas veces, que María podía haber dicho, no, muchas gracias, next, siguiente. No, yo no voy para esa, no, búscate otra. No voy, no estoy ocupada y me demoro, así que hice un dicho ahorita por ahí. O no estoy y me demoro. ¿Ah? Falta tas. Pero fíjate que María va entrañablemente a enseñarnos algo muy profundo. Y es que cuando Dios interrumpe nuestros planes con sus planes, es para exaltarnos. Y a veces tú y yo hemos pensado muchas veces, ay Señor, y a veces lo hemos expresado, ¿para qué me sirve buscarte, Señor? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué me sirve diezmar, ofrendar, ayunar, vigilar? ¿Para qué me sirve? Si lo que veo en derredor mío son problemas y circunstancias. Y María ha podido haber dicho, Señor, pero ¿a cuánto nos gustan esas palabras que nos dice Dios te va a prosperar, te va a dar? ¿Usted se imagina donde el ángel le dice, María, mira, Dios te va a dar hacienda, ganado, ovejas, aleluya, gloria a Dios? Esas son las palabras que nos gustan. Claro, nos gusta que nos digan eso. ¿A cuánto nos gusta? Amén. Pero que nos digan que nos va a venir una prueba del tamaño de la que Dios le está anunciando, y no solamente que le está anunciando eso, sino que se lo está anunciando como una bendición. Piénselo, medítelo. Póngale colores, como siempre le digo a esa palabra, póngale colores. A una jovencita que hasta ese momento estaba esperando, ya usted sabe que era el goce y el disfrute de la vida. Claro, le venía José con todo, usted se imagina. Y José allá esperando en el rancho que se cumpliera el tiempo para vivir el amor ágape. Y resulta que el amor ágape se mete en el Señor. Y María, mira, favorecida de Dios, no tengas miedo. ¿Cuántos hemos podido tener temor? Y lo hemos venido diciendo en la serie de predicaciones que estuvimos hablando sobre la prosperidad del reino, la verdadera prosperidad de Dios. En el temor no hay amor. Porque si usted se llena de temor, usted no ha conocido a Dios, dice la Escritura. Fíjese, mire, piensen, ni siquiera dice que el que no ha conocido a Dios, el que no tiene fe. Ni siquiera dice que no ha conocido a Dios el que no ora ni ayuna. El que no experimenta el amor de Dios no lo ha conocido. Por eso en el perfecto amor de Dios no puede haber temor. Es como cuando usted tiene la garantía, se lo dije en uno de los mensajes pasados, ¿verdad? Y usted compró algo en un almacén y se va con su recibo para la casa y usted no tiene temor de que no se lo van. Y si pasan los días y no llega, usted se va a reclamar con autoridad. Usted me responde porque aquí yo tengo mi recibo. La Escritura es su recibo por la eternidad. Es la autoridad que usted tiene para ir y reclamar todas las bendiciones que Dios ha declarado para su vida, para los suyos, para su familia, para su empresa, para sus negocios, para sus sueños, para sus proyectos. Pero ¿cuánto del propósito de Dios está injerto en ese proyecto? Y yo quiero decirle que sus proyectos Dios los va a realizar, Dios lo va a hacer, pero Dios va a glorificarse primero Él en ellos. Y es lo que va a ocurrir en el proyecto de María.
Se aparece el ángel a decirle, mira, voy a glorificarme de una manera tan brava, tan impresionante, que la promesa que una humanidad ha estado esperando se va a cumplir en ti, María. Pero eso va a tener una demanda. Pero no tengas temor. El que Dios cumpla sus promesas en ti va a tener demandas. Quizás vas a tener que luchar, vas a tener que resistir en los momentos de quebrantamiento, de lucha, en los momentos en que pienses que ya no hay mañana, es cuando más vas a tener que confiar que sí lo hay. En los momentos en que todo parezca una densa oscuridad, es cuando tú vas a tener que ver la luz de Jesucristo resplandecer ahí. En los momentos en que todos los caminos se cierren, es cuando tú tendrás que esperar a que el Señor abra un camino. Él abre sendas donde no las hay. Y María va a recibir esa palabra. María va a ser impactada por una promesa y un propósito de Dios. Pero su vida se va a interrumpir. Su cotidianidad se va a interrumpir. Y ella va a tener que someter su proyecto al proyecto de Dios. Pero cuando tú y yo comprometemos nuestro proyecto al proyecto de Dios, cosas grandes nos esperan. Lo dijo Jesús de muchas maneras. Fíjate, ustedes recuerdan a aquella mujer que tenía un perfume muy fino escondido y Judas y un montón de gente se enojó. Porque esto podía haber sido usado para otro proyecto, para los pobres. Pero Jesús dijo, no, ella lo ha puesto en el lugar y se hablará de esta mujer hasta que el evangelio sea predicado. Testimonio de ello que yo la estoy mencionando hoy. Y quizás Dios te ha hablado muchas veces y quizás Dios te ha dicho, mira, ¿por qué no haces esto conmigo? ¿Por qué no me entregas esto? ¿Por qué no me rindes? ¿Por qué no me das? Y voy a tocar un tema aquí que puede estar en desuso, pero Dios le demandó lo que esa mujer podía amar más, y era su virginidad. Claro, Lucas usa la virginidad como un símbolo de lo más preciado que tú tengas, que Dios te va a poder tomar. Claro, y ella ha podido haberle dicho, no, espérate, vas a comprometer mi dignidad. Imagínate si en este siglo XXI en el que estamos, la virginidad todavía tiene algo de... por ahí sobrevive todavía. ¿Verdad? Imagínese en el tiempo histórico en el que estamos hablando. Claro, por eso lo primero que salta en su corazón es ¿qué cosa? Lo más valioso que ella tenía. Dios no le estaba pidiendo oro, riqueza, le estaba pidiendo su corazón. Y lo decía el ministro Alex en medio del tiempo de la... A Dios no le importa cuánto tú vas a dar, porque si lo que tú tienes para dar es solo una monedita insignificante, Él va a ver eso como la mayor ofrenda. Jesús mismo lo dijo. Esta mujer ha dado más que aquel otro, porque ella dio de su vida, dio su corazón. Claro. Y María va a tener que entregarle el corazón, lo más preciado para él. Usted no ve que ella no dice otra cosa sino ¿cómo si yo soy virgen? Y a veces entregarle a Dios lo más preciado que tú tienes te va a demandar riesgos. Claro, porque ella sabía que al entregarle a Dios eso, los riesgos se incrementaban. La podían acusar de adúltera, la podían acusar de un montón de cosas y finalmente la podían terminar asesinando. Pero el apóstol Pablo lo va a expresar de una manera preciosa. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y va a ser necesario que una mujer como María corra todos los riesgos para que el Hijo de Dios nazca. Entonces va a ser necesario que tú afrontes todos los riesgos por el Señor para que sus propósitos en tu vida se puedan cumplir. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué te pueda estar demandando Dios en este momento que tú estés poniéndolo en balanza y diciendo, no, ahora no puedo, mañana pues?
Pero ¿tú sabes cuál es la grandeza de María? Que María termina diciéndole al ángel: hágase conmigo, con esta esclava, como el Señor quiera. ¿Cuántos tenemos la fuerza y la voluntad para decirle algo como eso al Señor? Sí, Señor, yo te voy a entregar esto que tú me estás pidiendo, toma. Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer, aquí voy. O simplemente estar quieto y conocer que yo soy Dios. Sí, Señor, yo me voy a quedar quieto, voy a esperar a ver qué va a hacer. Porque quizás en tus fuerzas lo que has hecho es complicar y enredar mucho más todo. ¿Y sabes qué es lo glorioso? Que Dios siempre se asegura de hacer en tu vida algo para que tú confíes en Él. Por eso el ángel le dice: tu prima Elizabeth, aquella a la que todo el mundo ha dicho que es estéril, no puede tener, hace 6 meses está embarazada. O sea, ni siquiera le digo va a quedar, sino que ya el asunto está consumado y en proceso. Aquella a la que llamaban estéril, y mírelo, léalo conmigo, ahí está. Venga y léalo conmigo, por favor. En el 36. También tu parienta Elizabeth, a pesar de ser anciana. Qué hermoso. También ese hermano que está ahí al lado tuyo, a pesar de lo que pueda estar sucediendo, pasando en él, hay obras y propósitos de Dios. Dáselo fuerte al Señor. No me deje a esa hermana sola aplaudiendo. Tú y yo estamos siendo intervenidos por lo sobrenatural de Dios. Hay milagros ya en proceso en tu vida. Quizás como un nacimiento van a tener que esperar su tiempo. Pero finalmente la gloria de Dios resplandecerá. Los tiempos son de Dios. Léalo ahí en el 36. También tu parienta Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La gente decía que ella era estéril. ¿Cuánto ha dicho la gente de ti? ¿O qué puede estar diciendo la gente de ti? Que no sirves, que eres un fracasado, una fracasada, que nunca has hecho nada bueno, un estéril. ¿Qué puede estar diciendo la gente de ti? ¿Qué te importa a ti lo que la gente diga de ti? Si el Cristo de la gloria te escogió para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Qué te importa lo que el mundo pueda decir? Tu familia, tus cercanos, tus amigos. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa que el mundo no espere nada de ti? Si hay uno que a los pies de la cruz decidió entregar su vida por ti. Y el Señor le lo ha dicho. Aquella de los que la gente decía que era estéril. Por eso yo sé que esta unción que Dios está trayendo a nuestra comunidad va a producir milagros de los que se van a oír en todos los lugares del mundo. Yo lo sé que Dios lo va a hacer, sin importar lo que hayan podido o puedan decir. Pero ¿cuánto tú estás dispuesto a esperar en el Señor? ¿Cuánto tú estás dispuesto a confiar en Él? ¿Cuánto de tu vida estás dispuesto a entregarle al Señor? María finalmente le va a entregar la vida misma a Dios. Cuando le digo, hágase tu voluntad en mí, Señor. Estoy dispuesta a morir si tú así lo pides. Y hoy Dios no nos está pidiendo a ninguno de nosotros morir. Naturalmente quizás. Pero quizás tu carácter, tu personalidad, tu manera de hacer las cosas tenga que cambiar. Para que entonces tú puedas ver a Dios glorificarse. En la adoración que cantábamos ahorita decía, Señor, no tengo nada que entregarte, sino quizás este corazón tantas veces quebrantado. Y yo meditaba en él.
Si usted léalo ahí en el capítulo 1, usted va a poder leer la historia de Elizabeth y de su esposo. Era un hombre de Dios y ya en edad anciana. Yo me imagino sirviéndole a Dios. ¿Cuántas veces su corazón se quebrantó pidiéndole a Dios que le diera un hijo? Quizás pasó toda su vida esperando. Quizás pasó todo su tiempo de servicio cuando le tocaba ir al templo, pidiéndole ahí, sirviéndole al Señor. Y quizás es tu caso y el mío. Quizás le has dicho: Señor, yo te estoy sirviendo. Señor, yo estoy dejando, yo estoy entregando, yo estoy dando. Pero no veo sino la esterilidad que el mundo me señala. No veo sino que todo el mundo lo único que hace ver es lo que no soy. Aquellos de los que la gente decía que era estéril. Se ve que había sido una aflicción para Elizabeth dura. Claro, para el pueblo semita, el que una mujer fuera estéril era prácticamente convertirla en menos que nada. Pero aunque ya ella era entrada en años, Dios es un Dios de imposibles. Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Ese es el Dios al cual tú adoras. Se lo decía esta mañana a los hermanos cuando compartíamos el tiempo del discipulado. Cuán precioso es conocer al Dios al cual tú le has entregado tu vida. Saber que hay un Dios que es tu Dios, el que provee, el Jireh, el Nisi. Pero no para que andes por ahí caminando invocando. No sirve para nada. Para que lo entronices en tu corazón, para que en tus tiempos de intimidad tú puedas ir a aquel que hizo los cielos y la tierra, el Dios Elohim, el Dios de imposible, el que en medio del caos pone el orden y establece la creación y trae la luz en medio de las tinieblas. Un Dios de causas imposibles. Aquella tu parienta a la que todo el mundo decía que era estéril. Y quizás tú lo que tienes que hacer, familia, es dejar de oír lo que la gente dice. Cuánto daño le hace al ser humano estar oyendo lo que la gente dice. A mí me dicen: es que a ti parece que no te importara. Es que no me importa. Está grabado esto. No me importa, no me importa. No me importa. Me tiene sin cuidado lo que la gente pueda decir de mí. Usted sabe que me importa a mí lo que el Cristo de la gloria ha dicho de mí. Y Él me ha llamado su hijo, Él te ha llamado su hija. Él ha dicho que tú eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo comprado con sangre. A eso es que tú tienes que oír. De esas palabras son las que tú te tienes que pegar y abrazar, y de eso te tienes que agarrar, no del pasado. Porque quizás Elizabeth, junto con su esposo, su familia, no, el pasado era que no. Pero Dios cambia todas las realidades y establece nuevas todas las cosas. En el último minuto Él lo puede hacer. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Y hemos entregado nuestras vidas. María ya tenía un plan hecho. Ese era su plan, ese era su sueño. Pero llegó la gloria de Dios a traerle eternidad. La escribió en la historia. Así el mundo se ríe, así el mundo se mofe, así tomen su nombre para reírse, las tienen que declarar. Y quizás a ti y a mí nos ha pasado así. Han cogido tu nombre y el mío para mofarse. Olvídalo. Déjalo ir. Y haz una cosa. Extiéndete hacia lo que tienes por delante. ¿Tú sabes qué hizo María? Aceptar lo que Dios estaba diciendo, que de ahí para adelante venía para ella. Hágase con su sierva conforme a tu voluntad. Y termina entonces el ángel, ¿verdad?, declarándole todas las bendiciones y declarando una verdad con la que yo quiero que tú te puedas ir en esta mañana de este lugar. Versículo 37, por favor. Yo no sé si tú vas a tomar esa palabra para ti.
Yo no sé con qué situación tú has venido en esta mañana aquí. Yo no sé cuál sea la situación de tu familia, la tuya propia, la de tus negocios. No sé cuál sea las circunstancias con las cuales tú estés en esta mañana, pero yo le declaro a esas circunstancias que para Dios no hay nada imposible. ¿Tú lo crees? Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Y no hay un Dios que como Él pueda hacer todas las cosas. Si hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo creado lo hizo Él. No hay circunstancias que Él no pueda cambiar. Porque para Dios no hay nada imposible. No lo hay. Quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero pedirle a los muchachos de la banda que estén aquí que suban, por favor. Alex, vamos a cantar esa adoración que cantamos al finalizar para terminar. ¿Sabes? Escucha esto es clave de esta mañana para que tú te lo puedas llevar y medites en ello. Cuando María se sorprendió de lo que el ángel había anunciado que iba a hacer, y le dijo, ¿y cómo va a ocurrir cosa tal si no hay manera que ocurra? ¿Tú sabes cuál fue la palabra del ángel? Le dijo que la nube del Señor iba a venir sobre ella, Alex. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué maravilla! La nube del Señor te va a cubrir. ¡Oh, bendito tú eres! Gracias, Jesús. La nube del Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tú sabes, es la presencia del Señor la que tú tienes que permitirle a tu vida. Es la presencia del Señor. María le preguntó, es un imposible. Escucha, tú y yo no podemos hacer cosas que se salen de nuestro alcance. No podemos. Tú no puedes cambiar a quien quieres cambiar. Tú no puedes mover una piedra cuando el sepulcro está cerrado. Solo la presencia del Señor puede hacerlo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar la situación? El Señor lo va a hacer. Mira, María le dijo, ¿cómo va a ser que esto va a suceder? Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los literales del texto lo que dicen es, la nube del Señor te va a cubrir. La presencia del Señor va a estar contigo. ¿Tú estás escuchando? En medio de tus no poder, de tus no tener, si tú le concedes al Señor tu voluntad, si tú le concedes al Señor tu vida, si tú decides creerle a Él, su nube se va a posar sobre ti y aquello que parecía imposible ocurrirá. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Yo quiero pedirte que tu nube, Señor, nos cubra en esta mañana, Señor. ¿Cuántas circunstancias difíciles puede haber hoy en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor? Solamente podrán cambiar si tu nube desciende, lo cambia y lo hace posible, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible, Señor. Vamos, iglesia, abre tu boca. Cántale al Señor en esta mañana.